¿Alguna vez un médico o un ginecólogo ha intentado quemarle el útero sano para irse a la playa en Semana Santa? Hola, este es el episodio número 2. Muchas gracias por estar aquí escuchándolo. Hoy vengo con una premisa y para esta premisa quiero que hagamos un trabajo de imaginación sencillo. Imaginemos que una persona está buscando un trabajo. Supongamos que sea cualquier rubro, agrícola, en el área de hostelería, que sería como bares, hoteles, limpieza, en el mundo corporativo privado, en un área gubernamental, cualquier área, en deporte, lo que sea. Y cuando esa persona está buscando este trabajo, aparece en la descripción de vacante la palabra profesional. Piden ese requisito de ser profesional. Aquí vengo con la pregunta. ¿Qué es ser profesional? ¿A qué se refieren con ser profesional? Entiendo como ser profesional un concepto muy abstracto, casi tan abstracto como felicidad. Es como si en la vacante pusieran y dijeran: se necesita técnico en informática que sea feliz con 2 años de experiencia. Es como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Entonces eso hoy quisiera que analizáramos y pensáramos un poco qué se refieren de qué se trata eso de ser un profesional. Y si lo buscamos en el diccionario y pensáramos que el diccionario es un brujo que creó una poción mágica para la palabra profesional, yo diría que esa receta estaría compuesta de la siguiente manera. Sería: 2 plumas de certificaciones. Un diente de ser competente que también lo puede cambiar con calidad o excelencia. Le tiene que poner un chorrito de integridad y remuneración al gusto. Así es. Son 4 ingredientes principales: las certificaciones, ser competente, la integridad y la remuneración. Entiéndase integridad por tener ciertos valores como honestidad y lo que se pudiera definir en términos generales una buena persona. Ser competente entendiendo que la calidad y la excelencia es una métrica ahora medible. Y bueno, las certificaciones, los títulos académicos y la remuneración, se entiende. Pero si esta fórmula mágica nosotros le quitáramos uno de esos ingredientes, sería un poco, se podría convertir como, voy a llamarlo así. Esto es solamente mi interpretación, esto no es nada, ninguna verdad. Pero si yo le quitara un ingrediente a esa fórmula de poción mágica, pasaría a ser veneno. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque vamos a quitarle a un médico la integridad. Es un pesetero. A ver, de hecho me acuerdo que el año pasado fue al ginecólogo y ese hombre casi me quita un pedazo de útero sano, me quema el útero que estaba sano porque le urgía dinero para irse a la playa en Semana Santa. Se supone que es un profesional de la medicina, se supone que lo definimos como un profesional de la medicina, pero si le quitamos a lo profesional la integridad, se vuelve un pesetero en este contexto, en este ejemplo. Si le quitáramos, por ejemplo, en el mismo caso de la medicina, las certificaciones y los títulos. Hay un caso de un tío de John, de John, la persona que edita este podcast, que él era el patólogo, él se convirtió en el patólogo de la Universidad Central de Venezuela, pero jamás lo estudió, fue que siempre estuvo ahí siendo el asistente de otros patólogos y con la experiencia y con los años y teniendo la calidad de su trabajo, se convirtió en el patólogo. Pero ¿qué pasa? Que por no tener la certificación no le pagaban lo que otros médicos con la certificación tenían. Porque sí existen áreas corporativas privadas y en algunas áreas gubernamentales que el título te lleva a cierto rango salarial. Entonces, si le quitamos a esta fórmula las calificaciones,
pues se refleja en una pérdida de oportunidades o una pérdida de dinero y en consecuencia uno se va a sentir como un perdedor. Cuando pierde algo uno se siente como un perdedor. Y luego si le quitáramos a esto la remuneración, por ejemplo, hay gente con las cualidades, hay gente con la competencia, con la integridad y que hace un excelente trabajo, pero no cobra por eso, no le pagan y se vuelve un pasatiempo. Y a su vez, si usted está en este escenario, en un futuro, si no consigue resolver, puede ser y convertirse en una frustración. Si le quitáramos a esa poción mágica la remuneración, se convierte en el veneno de la frustración. A ver, si le quitáramos entonces lo ser competente, la calidad, la excelencia, bueno, alguien que tenga muchos años de experiencia o alguien que tenga las certificaciones, la integridad, la remuneración, pero no cumple un cierto estándar, es mediocridad. Y aquí quiero hacer como un stop en el uso de las palabras que he decidido usar para este ejemplo, que no quiero que esto ofenda de alguna manera a alguien. Ninguna palabra que estoy usando aquí tiene la intención de tocarle la llaga a alguien que está escuchando esto. No quiero que pase. Porque tengo la noción de que las palabras son muy potentes y probablemente al usar este tipo de palabras, perdedor, mediocre, frustrado y no sé, pesetero, pudiera ofender a alguien. Esa no es para nada mi intención. Más bien quiero que reflexionemos como una palabra como profesional de repente me puede a mí en una búsqueda de empleo echar para atrás y decir ¿qué es esto? No soy profesional, ¿qué es esto? Complicar y poner más lento un proceso de entendimiento de lo que soy. Por ejemplo, les voy a decir, voy a conectar esto con el uso de las palabras, porque ya en 1921 un filósofo australiano, que no sé decir su nombre, por eso es que me van a ayudar aquí, una personita me va a ayudar aquí. Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein. Este filósofo en algún momento lo dijo y dijo, los límites de mis lenguajes son los límites de mi mundo. Entonces por eso el lenguaje que estoy usando no quiero que limite de ninguna manera, ni se comparen, ni piensen que porque yo estoy diciendo que 4 ingredientes no tengo uno me convierte en algo, para nada. Estoy intentando de estructurar este concepto de ser profesional, de ese concepto como de ¿cuándo voy a ser yo un profesional? ¿Seré yo alguna vez un profesional? Tengo que buscar, o más bien esto está obsoleto en las vacantes y ya la descripción de las vacantes de trabajo están súper obsoletas y debería la gente de recursos humanos hacer una actualización. Yo siento que la gente de recursos humanos que siempre trabajan, que son compinches recursos humanos y marketing son compinches porque marketing busca la parte de mostrarte de que son una empresa maravillosa y el recruiter busca a la persona para que trabaje en esa empresa maravillosa y son como un amalgamiento ideal para buscar y reclutar personas. Siento que esta palabra de profesional tiene mucho que ver también con esa parte o estrategia de comunicación o de marketing de buscar al mejor, al número 1, que son palabras perfectas para persuadir. Y que si las saco del ámbito profesional o del ámbito de buscar trabajo o de vacantes, esas palabras las usan para persuadirnos. El mejor, el iPhone Pro, el number 1. Estas son palabras que se usan en la estrategia de comunicación para crearnos esa aspiración de ser eso o esa aspiración de tener eso. Y por eso mi invitación, más allá de señalar de quién es qué o qué es o cómo es de tener mucho cuidado a la hora de usar las palabras, de conseguirnos con ciertas palabras que nos hacen sentir raros o entender que estas palabras de qué es mejor, número 1 y pro, son palabras que se usan basadas en la persuasión, basadas en que usted alcance algo. Yo vengo de una sociedad, creo yo, o de una crianza donde ser competitivo es algo bien, es como algo que está ahí como, sí, ser competitivo, buscar ser el mejor, buscar ser el número 1. Y culturalmente creo que el venezolano es así. Y me he decidido, en términos de la profesión, echar un poquito para atrás y pensar, profesional, ser mejor, número 1, ¿qué es esto? ¿Quiero yo ser esto?
¿Ya? Entonces, lo he reformulado y digo, me gustaría que impacte, crear un impacto, dejar un impacto. Más allá de buscar eso que parece, me recuerda a la viñeta que te ponen que es un sombrero y tienen como el billetico aquí adelante y usted va corriendo pensando que va a alcanzar alguna vez ese billete. Me gustaría eso, quedarnos con la moraleja de impactar, de que hagamos las cosas por impactar. Esto que estoy haciendo, yo en la medida de lo posible, lo mejor que puedo, que genere en el otro, en el que la escucha, una intención de crear quizá, de verse un igualito a mí, de decirme, mira tú igualito a mí, ponte a crear algo. Mira tú igualito a mí, ponte a hacer lo que tú quieras hacer porque se puede. Como crear ese impacto. De repente que alguien vea esto, diga, esta chama es igualita a mí, voy a ponerme a hacer algo. Voy a ponerme a hacer algo porque yo también tengo manos y pies. El hecho de impactar y de hacer las cosas lo mejor que se puede, eso es otra vertiente de pensamiento. Lo bueno, lo mejor, lo bueno. ¿Qué es esto? Y me gustaría entonces como traer aquí el concepto de Sócrates sobre cómo está ligado eso a hacerlo bien, porque yo ahora estoy diciendo, hagan lo que vayan a hacer, inténtenlo hacerlo lo mejor que puedan. Háganlo bien, es como una moraleja que estoy intentando plantear en este video. Hagan lo que van a hacer, así sea barrer las calles. Bien, porque eso va a generar un impacto, en consecuencia va a generar un impacto. Y es totalmente claro que si usted hace lo que va a hacer bien, no hay que ser muy perspicaz para entender que en efecto va a causar un impacto positivo de quien lo ve, quien lo rodea. Y para entender que es bien, que es hacerlo bien, me gustaría muchísimo traer a Sócrates. Sócrates, hola, ¿qué haces? Hola, soy yo, Sócrates. Mira, Sócrates, dime qué es eso de hacerlo bien y hacerlo mal. ¿Me puedes entender? ¿Me puedes explicar un poco de esto? Bueno, te lo explico. Yo que soy Sócrates te lo voy a decir fácil. Identifica el bien como una virtud moral ligada al saber. O sea, si haces las cosas bien, está ligado al conocimiento, al saber. Y si haces las cosas mal, es el resultado de la falta de conocimiento. Cuando sientas que no estás haciendo las cosas bien, probablemente sea falta de conocimiento. Lo acaba de decir Sócrates, lo acaba de decir Sócrates. Entendamos que hacer las cosas bien probablemente está ligado es a entender las cosas, a tener más referencias al conocimiento. Y esta es mi invitación con este podcast número 2, este podcast number 2, bastante corto este episodio, pero con mucha intención de estimular el pensamiento crítico y poner en duda todas las palabras con las que nos conseguimos por ahí, vacantes, que en el área laboral, cuando vayan a buscar, no se echen para atrás ustedes mismos, porque hay unas palabritas ahí que los dan en la llaga. No se dejen de las palabras, úsenlas mejor para el bien, para ustedes. Entonces, bueno, sin ninguna pretensión de soberbia, quisiera que invitar de nuevo a que si usted tiene que hacer un proyecto o algo, hágalo bien. Hay una frase que dice, hacer el bien sin mirar a quién. Entonces yo propongo con este episodio, hágalo bien sin esperar que nadie lo mire. Hágalo bien sin esperar que nadie esté mirando. Ahorita todo el mundo... Bueno, soy un poco incongruente porque yo sí espero que tú estés viendo este video y que lo compartas para que la gente vea, y si estoy haciendo esto bien para que la gente lo vea. Hay mucha incongruencia en la humanidad. Bueno, esto es prácticamente el análisis de lo que quería hacer sobre ser un profesional. ¿Qué es ser un profesional? Soy un profesional. Es un concepto obsoleto. Lo estoy hablando más en el área de humanidades. En el área quizá de la ciencia tenemos otros puntos que revisar. Pero quisiera que ustedes me cuenten si han sentido esto de que una descripción de vacante les ha como atrasado un poco el proceso, ha afectado el confidence de ustedes, la confianza.
como me pasó a mí al intentar conseguir empleos, como esta palabra me hacía como angurria, me hace sentir como un poquito de angurria. ¿Tienen ustedes un concepto personal de lo que es ser profesional? ¿Han lidiado con este tipo de situaciones? ¿Alguna vez un médico o un ginecólogo ha intentado quemarle el útero sano para irse a la playa en Semana Santa? Cuéntenme un poco de esto y cuéntenme también qué les parece, qué temas podemos hablar, y muchas gracias por todos los comentarios y por darle like, por suscribirse, por todo esto, para yo poder seguir indagando en algunos temas y de esto llevarlo a reflexiones más profundas y con más meaning. De momento, este es el segundo episodio y seguiremos haciendo episodios gracias a la ayuda de John, que es el editor, y yo, que estoy en la parte técnica y en la parte del guión. Me encantaría seguir haciendo más de esto, y si ustedes consideran que tienen algún feedback para hacerlo mejor, bienvenido. Los quiero. Chao.